iniciamos esta conversación también. Kaylin es nuestra ganadora del premio al emprendimiento climático, acompañada por GIZ y por Deloitte, y de fijo en algún momento de esta sesión nos va a estar exponiendo su emprendimiento y cómo esta vinculación está tan cercana entre emprendimiento, entre temas climáticos e inversión. Pero para eso también tenemos a nuestro keynote speaker, Pablo Berra. Pablo es de Deloitte, quien ha sido también un socio corporativo, quien ha estado apoyando no solamente la categoría de emprendimiento climático, sino desde la firma muchas iniciativas vinculadas al sector privado. Kaylin, pero paréntesis, ya creo que ya te podemos escuchar. Sí, perdón, excelente. Muy bien, entonces seguimos con la agenda que teníamos y estamos listos para escucharte, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias, Luis, y disculpas por el inconveniente. Realmente encantada de poder presentarles el proyecto de viveros inteligentes a todos los que nos acompañan hoy. Realmente es un proyecto que está conformado por mi persona y acompañado por un ingeniero agrónomo y un ingeniero de mantenimiento industrial. Es un proyecto que se motiva desde mi experiencia personal como mujer en el área STEM, como hija de agricultores y proveniente de una zona agrícola de este país. Hemos vivido la experiencia en las zonas rurales de familias y personas que viven de la agricultura para el sustento de sus familias, y esto nos ha generado toda esta conciencia de la riqueza de nuestras tierras con un uso equilibrado. Realmente nos apasiona poder brindar nuestra experiencia técnica y nuestra formación en ser unos agentes de cambio para nuestra sociedad. ¿Qué proyecta Viveros Inteligentes o qué es la solución que quiere compartirles? Realmente es poder implementar la agricultura familiar acompañada con la agricultura de precisión con tecnologías como el Internet de las Cosas, donde nos permite monitorear condiciones de temperatura, humedad, cantidad de agua en los terrenos a través de sensores que lleven esto a un controlador y toma de decisiones en actuadores como válvulas que controlen sistemas de riego, sistemas de iluminación, control de sombras. Esto como una primera etapa o como una etapa base, pero nos encantaría poder avanzar en los años a generar esta recopilación de datos, esta recopilación de información y generar un historial que nos permita tomar decisiones estratégicas de qué producir, cuándo producirlas y en qué momento. ¿Por qué Viveros Inteligentes es una propuesta de valor ante el cambio climático? Realmente el proyecto está enfocado y tiene consecuencias tanto en mitigación como adaptabilidad. El primero es la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Queremos enfocar el proyecto en las zonas costeras que son un poco alejadas de la zona metropolitana del país, y todas estas zonas tienen consumos de industria hotelera, turística, y todo esto se tiene que transportar hasta estas áreas, y la idea es poder fomentar esa agricultura local y ese abastecimiento local. También apuntamos a la seguridad alimentaria a través de fomentar esa educación en las familias, de que puedan generar sus propios alimentos y tener esa formación en el momento que tengamos un desabastecimiento o altos costos de los alimentos en proyecciones del 2030 o 2050. Y el uso eficiente del agua llega a ser uno de nuestros primeros hitos, ya que el primer kit quiere enfatizarse en el control del sistema de riesgo, entonces esto nos va a traer esta consecuencia. Definitivamente queremos llevar la producción agrícola a una alta eficiencia, ¿verdad? Pudiendo completar todo el ciclo del proyecto hasta la toma de decisiones a través de los datos. Apuntamos a dos clientes metas. Uno es ese pequeño agricultor que tenga esa producción de hortalizas y tenga toda esa formación de agricultura sostenible. Y el otro es cualquier persona o institución que quiera realizar un impacto a nivel de cambio climático de su propia alimentación y tenga los recursos para implementar el proyecto.
Atendemos estas tres necesidades: la educación, la formación ante acciones del cambio climático, seguridad alimentaria y poder desarrollar las zonas rurales con participación de nuevas generaciones y la inclusión de la mujer en un sector productivo. Prácticamente el proyecto nace con un kit básico de un costo de $350 y con eso están todas nuestras proyecciones económicas. El primer año un poco difícil, pero esto genera una rentabilidad en los siguientes años, en los próximos 5 años. ¿A qué queremos ir? ¿Cuáles son los siguientes pasos de viveros inteligentes? Realmente destacamos una necesidad de alianza o de comunicación con instituciones claves en el país, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ICA, poder generar esa primera adquisición de ese kit básico para generar un proyecto prototipo que nos permita recopilar datos y tener resultados como punto de mercadeo para unos primeros clientes, y de ahí generar esa búsqueda de inversión y financiamiento en el primer periodo. Acercarnos a escuelas y estudiantes en un segundo año para atacar también el mercado del cliente 2, y todo esto realmente, más de implementar el proyecto, lo que nos mueve es poder generar esa educación, esa formación a las nuevas generaciones, y sin dejar de lado, digamos, la motivación de las mujeres en un sector productivo como es el agrícola en el país, en Costa Rica. Muchísimas gracias, Kaylin, por presentarnos tu proyecto, y justo estamos en un foro latinoamericano de inversión de impacto, y para eso queremos seguir esta conversación y continuarla con Pablo Berra. Ahora sí, Pablo es socio de inversión de impacto de Deloitte y ha sido uno de los aliados del sector corporativo que ha acompañado esta alianza en conjunto con Yo Emprendedor y GIZ para poder premiar emprendedores climáticos y emprendedoras climáticas como Kaylin, que con su emprendimiento han sido disruptivos en el ecosistema. Pablo, te doy la bienvenida, y bueno, la verdad es que estamos muy interesados de escuchar esta relación tan cercana con lo que nos contó Kaylin y con la relación que puede haber desde tu experiencia en inversión de impacto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Daniel. Primero que nada, felicitaciones a Kaylin. Realmente es súper interesante el proyecto y realmente un orgullo que una mujer esté participando tan activamente en ciencias duras, que es una de las cosas que estamos tratando de mitigar, la famosa brecha de género en la entrada en este tipo de ciencias. Así que felicitaciones, y realmente tocando un tema que, a mi entender, y al entender de Deloitte, al entender del mundo, de acuerdo a las reuniones que vimos la semana pasada en Glasgow, y a todo el debate que hay alrededor del tema, es un tema de alta importancia y de alta urgencia, como es todo el tema de cambio climático. Así que les voy a compartir una muy pequeña presentación que tengo para compartir con ustedes la relación que existe entre cambio climático y inversiones de impacto, que son dos temas que cubro directamente como head regional de finanzas de impacto y de desarrollo para Deloitte. Y básicamente vamos a tratar de vincular los dos temas y responder por cómo y por qué la inversión en acción climática es también una inversión de impacto. A veces se da ese debate, a veces se cuestiona esta correlación. Yo creo que la correlación es 100% clara, no solamente porque todo el tema del cambio climático sea uno de los ODS, sea uno de los targets del Acuerdo de París, sea el target del Protocolo de Kioto, sino porque realmente a través de instrumentos de finanzas climáticas nosotros podemos mitigar el cambio climático de forma racional y de forma rentable desde un punto de vista financiero. Primero quiero que lean conmigo esta pequeña
no sé si puedes llamarlo poesía o este pequeño anuncio que salió en el Wall Street Journal hace un par de semanas. Es una campaña de la compañía Patagonia y no estoy afiliado con Patagonia de ninguna manera, pero simplemente me pareció una forma creativa de entender de que todo lo que hagamos con el cambio climático es una cuestión de perspectiva. Yo se los voy a leer de arriba hacia abajo y les voy a dar 15 segundos para que ustedes lo lean de abajo hacia arriba y que vean que si lo miramos de otra perspectiva, esto es muy diferente. Lo que dice es, estamos todos acabados, entonces no nos digan que podemos imaginar un futuro saludable, porque la realidad es que es demasiado tarde para arreglar la crisis climática y no confiamos en alguien que diga que necesitamos exigir un planeta habitable porque no tenemos elección. Les doy 15 segundos para que lo lean al revés, de abajo hacia arriba. Imagino que lo habrán leído, pero también me tomo la libertad de leerlo con ustedes porque siempre a mí me parece súper inspirador este mensaje, que es porque no tenemos elección, necesitamos exigir un planeta habitable y no confiamos en alguien que diga que es demasiado tarde para arreglar la crisis climática, porque la realidad es que podemos imaginar un futuro saludable, entonces no nos digan que estamos todos acabados. E iniciativas como la que propuso Kaylin y otras iniciativas de las cuales voy a hablar hoy nos permiten tener un panorama, yo no quiero decir optimista porque todavía hay mucho por hacer y mucho por inventar, pero menos apocalíptico quizás del que teníamos. Creo que el hecho de que estemos hablando de este tema en este tipo de foros genera mucho más presencialidad y mucho más awareness, usando una palabra en inglés, sobre el tema. ¿Por qué? Porque los impactos del cambio climático pueden llegar a ser dramáticos, ¿sí? Y se están manifestando, y si no hacemos absolutamente nada, vamos a tener implicaciones sensibles, complejas, difíciles de convivir, y vamos a tener un mundo muy distinto al que tenemos hoy en nuestra América Latina y el Caribe. Voy a mencionar algunas sin el objetivo de deprimirlos este jueves por la mañana, pero con el objetivo de que todos tomemos conciencia de lo importante que es este tema de la agenda. Algunas consecuencias del cambio climático, que es el tema, por ejemplo, todos los cambios que se producen en el ciclo hidrológico, ¿sí? Que cambian los suministros de agua dulce y todos los servicios ecosistémicos, ¿sí? De los cuales dependen muchísimas personas en América Latina. Los eventos extremos generalmente afectan en su gran mayoría a las clases bajas, más a los pobres, que son aquellos que viven en las zonas rurales y en las zonas urbanas en asentamientos informales, que son las que se inundan más fácil, ¿sí? O las que sufren, Karen estaba hablando de un proyecto agrícola, son los que sufren más en el caso de una sequía, el pequeño y mediano agricultor. Linkeado con esto y justo con el punto de Kaylin, los pequeños agricultores producen hasta el 80% de los alimentos en los países de América Latina y el Caribe, y son los que están en la primera línea de batalla contra el cambio climático y solamente reciben 1.7% del financiamiento destinado a luchar contra el cambio climático. Sí, vean la falta de correlación que existe en eso. Obviamente el cambio climático produce además lluvias mucho más intensas por el aumento de la humedad en el medio ambiente, ¿sí? Lo que hace que los sistemas de drenaje se tapen, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Los sistemas de drenaje de nuestras ciudades, de nuestros campos, no están diseñados para este aumento de intensidad en precipitaciones futuras. Yo vivo al lado de los Andes, en Argentina, y el derretimiento glacial de los Andes reduce el agua dulce que produce energía hidroeléctrica para nuestras grandes ciudades, ¿sí? Eso hace que tengamos déficit de energía, y el tema de la matriz energética hoy por hoy no está balanceada a favor de energías renovables, todavía queda mucho por construir. El tema de la degradación de las arrecifes de coral para todo el tema de nuestra fauna marina y el turismo. El tema del aumento del nivel del mar. Estamos en un foro basado en América Central, estamos hablando de Centroamérica, del Caribe, que son quizás las economías más expuestas a un aumento del nivel del mar.
¿sí? Particularmente vulnerable porque el 50% de la población del Caribe vive a lo largo de la costa y alrededor del 70% vive en ciudades costeras. Yo vivo en Buenos Aires, también vivo en una ciudad costera y un aumento del nivel del mar puede inundar perfectamente las zonas de márgenes de nuestra ciudad. Y por último, los incendios en el Amazonas. Los incendios en el Amazonas no solo tienen un efecto de deforestación, ¿sí? Sino también producen 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, ¿sí? Y además, cuando se quema un bosque, yo retiro 500 millones de toneladas, ¿sí? O sea, el efecto neto son 2.000 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Las toneladas que permanecen en la atmósfera son equivalentes a las emisiones anuales de Japón, que es el quinto país con más emisiones de dióxido de carbono del mundo, además de los efectos que se producen en las poblaciones indígenas. En Argentina, ¿sí? Y esto les quiero mostrar y esto es perfectamente replicable, las consecuencias que ya estamos teniendo las podemos ver en verde. Tenemos crisis en el agua en nuestra zona de Cuyo, que es nuestra zona vitivinícola, alta frecuencia de lluvias extremas e inundaciones en el noreste, retroceso de los glaciares. Hay un solo glaciar que está avanzando en el mundo, que es el famoso glaciar Perito Moreno, que está en Argentina, pero el resto de los glaciares están todos retrocediendo. Y después tenemos efectos a mayor plazo, como son el estrés hídrico en el norte, el aumento del nivel del mar y el aumento de temperatura promedio. Cada verano en nuestro país y en el mundo es más cálido que el verano anterior. Ahora, ¿cómo podemos relacionar todos estos impactos, ¿sí?, con inversiones de impacto? ¿Cómo podemos trabajar con finanzas climáticas y con distintos instrumentos? Uno es la idea que propuso Kaylin, pero otras son los distintos instrumentos de finanzas de impacto en los cuales podemos trabajar. Y acá lo que quiero mostrarles es, este gráfico es bastante confuso y tiene mucha información, pero ¿de dónde va la plata, hacia dónde va la plata en la mitigación del impacto climático? Y me voy a enfocar en las principales. Un rol fundamental, y aquí estamos con la gente de GIZ, lo tienen las instituciones de desarrollo, ¿sí? La parte que es la parte azul. Otro rol fundamental lo tienen las corporaciones, las propias compañías, ¿sí?, en la fuente de fondeo de cambio climático. Y después lo que hacemos nosotros en nuestras propias casas, ¿sí? Noten que la parte del Estado no es tan significativa. ¿Y qué instrumentos podemos utilizar? Podemos utilizar prácticamente todos los instrumentos tradicionales a los cuales nosotros les agreguemos un lente de cambio climático. La minoría son donaciones, pero la gran mayoría de los instrumentos tienen una correlación hoy entre retorno financiero e impacto sobre el cambio climático que no es mutuamente excluyente, sino que se potencia. ¿Y hacia dónde va ese dinero? Bueno, puede ir a financiación para la mitigación del cambio climático, que quiere decir adaptar proyectos actuales que nosotros tenemos de una cierta manera para que contaminen menos, o a la adaptación, que es transformar proyectos que nosotros tenemos en forma directa para que se hagan de una forma completamente distinta. ¿Y a dónde va este uso de los recursos? A energía renovable, a transporte de menor contaminación de carbono, al uso de la tierra. La ganadería es uno de los sectores más contaminantes y estamos trabajando en modelos de desarrollo alternativos e interesantes para que los pastizales capturen más dióxido de carbono del metano que se emite. Y por último, quiero cerrar con el instrumento quizás más conocido, ¿sí?, para mostrarles que se pueden conseguir retornos y trabajar en el cambio climático, que es un bono verde. Un bono verde no tiene mucha ciencia, ¿sí? Un bono verde es un bono tradicional, común, que además lo que tiene es una lente adicional y unas normas adicionales para utilizar el uso de los recursos en proyectos relacionados a cambio climático. Estos proyectos yo los tengo acá, perdón que están en inglés, pero son, por ejemplo, proyectos de edificios verdes, de energía renovable, de electromovilidad, plantaciones forestales, reducción de desechos y emisiones de metano, agua limpia. Y quiero mostrarles cómo vienen subiendo las emisiones de bonos verdes. Perdón que están en amarillo, deberían estar en verde, pero cómo vienen subiendo sensiblemente el mercado, inclusive dentro de la pandemia, ¿sí? Todos los instrumentos sostenibles en general
han demostrado un crecimiento esencial y estos son instrumentos que tienen retornos de acuerdo al mercado, pero que además nos ayudan a mitigar el cambio climático, ¿sí? La gran mayoría de los bonos verdes se han emitido todavía en los mercados desarrollados, pero en nuestros países, en nuestras regiones, en América Latina, tenemos tanto bonos soberanos verdes emitidos por naciones y tenemos también bonos verdes emitidos por corporaciones y por mismo instituciones bilaterales y multilaterales. Acá vemos muy rápidamente el uso de los bonos verdes en el 2020, para lo que más se usa, obviamente, es para la construcción de proyectos de energía renovable. A lo que a mí me llamó un poquito la atención es que el segundo uso es para el tema de construcción de edificios verdes, ¿sí? Quizás el tema de la pandemia nos cambia un poquito esa ecuación. Y el tercero es el tema de transporte. Cierro con las ventajas de un instrumento como un bono verde y de cualquier instrumento en general de finanzas de impacto que esté asociado con el cambio climático, que para un inversionista lo ayuda a cumplir con los compromisos asumidos como signatario de los principios de inversión responsable, como miembros del grupo de inversionistas institucionales sobre cambio climático, u otro organismo similar como signatario de los principios operacionales de la IFC. El tema de transparencia de uso de los ingresos de un bono, hoy está muy de moda la expresión greenwashing, ¿no? Que es el tema de decir que estamos emitiendo bonos verdes o que estamos invirtiendo en ayudar al medio ambiente y en realidad eso no lo podemos cuantificar. El tema de un bono verde lo que tiene muy positivo es que se informa muy transparentemente sobre el impacto climático de las inversiones. Todo el tema del rol que tienen la generación y atención y creación de experiencia entre los inversores en cuestiones ecológicas y climáticas, tenemos mucho para aprender, ¿sí? Y creo que este tipo de foros es muy bueno para que todos sepamos un poco más del desafío ante el cual nos encontramos. Si bien el retorno que se espera usualmente no está subsidiado, como usualmente hay más demanda hoy en el mercado de instrumentos sostenibles que de instrumentos tradicionales, se consigue una mejor tasa porque la demanda, en la medida que hay más demanda, la tasa de corte tiende a ser más baja que en el instrumento tradicional. Y el tema de los gobiernos, ¿no? Que buscan promover cada vez más la demanda de inversores socialmente responsables que han tenido un fuerte apetito por los bonos verdes al suscribir las emisiones. El último mensaje que les dejo antes de seguir es generaciones jóvenes como las de Kaylin, generaciones jóvenes como la de Greta Thunberg, son las que están realmente dinamizando todas estas herramientas del cambio climático. Hoy nosotros hacemos una encuesta anual en Deloitte en donde entrevistamos a los millennials y a la generación Z y les preguntamos cuáles son sus prioridades para los próximos 20 años. Cambio climático es la primera prioridad para ambas generaciones. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Súper interesante tu exposición y a la vez también nos da mucho que conversar. Yo creo que para los siguientes personas expositoras que tenemos y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, en este momento vamos a abrir un espacio de conversación para poder precisamente dialogar con diferentes actores del ecosistema de emprendedor que hemos estado involucrados en esta ecuación y para eso, bueno, queremos un poquito... me gustaría mucho presentarles el grupo de personas expositoras o de panelistas que tenemos para tomar el centro tanto de lo que Kaylin nos había comentado sobre su emprendimiento y un ejemplo de un emprendimiento climático, así como Pablo con la relación entre inversión de impacto y clima. Bueno, para esta conversación nos acompañan Kaylin. Kaylin, como han visto, es fundadora de Viveros Inteligentes y además también justo ganó la categoría de emprendimiento climático, que fue un esfuerzo conjunto que hicimos entre GIZ, de Deloitte y Yo Emprendedor en esta competencia de negocios. Nos acompaña don José Sauma. Don José es presidente de Yo Emprendedor y además también Managing Partner de Mesoamérica, una firma de inversión donde durante más de 20 años ha trabajado para ayudar a construir empresas con propósito y movilizar capital para avanzar en el desarrollo de la región. Nos acompaña también María Gómez. María es socia en sostenibilidad y riesgo de Deloitte y además también nuestros principales aliados del sector corporativo para hacer esto posible.
David Alfaro, también uno de nuestros más importantes aliados y asesores en temas técnicos desde GIZ, quien pues básicamente ha estado liderando el acompañamiento técnico desde la categoría de emprendimiento climático que se necesita para hacer eso posible. Y Jessie Vega. Jessie es coordinadora de acción climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana, pero también fue o ha sido mentora de estos emprendimientos que nos acompañaron hasta la final de la competencia de negocios y del cual Kaylin ha sido ganadora de este premio. Muy bien, para empezar este espacio de conversación, a mí me gustaría escuchar a Kaylin. Kaylin, tenemos una pregunta para vos y la verdad es que nos gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia con la competencia y cuál es el principal valor agregado que ese proceso te ha brindado para tu emprendimiento y para Viveros, siendo la primera categoría y siendo casi que la primera emprendedora que gana esta categoría en la competencia. Sí, gracias. Realmente creo que todo el proceso de Yo Emprendedor ha sido bastante positivo y retador en ciertas secciones, ¿verdad? Y que estos retos me han permitido evolucionar esa idea, crecer esa idea. Si tuviera que resumir ahorita mi experiencia en la competencia en una sola palabra, creo que sería crecimiento. Porque desde el primer momento, ¿verdad? Que Yo Emprendedor nos invita a compartir nuestra idea, nos invita a enfocarnos, a sintetizar, a plantear una solución, un problema, realmente nos genera como ese pequeño cuestionamiento, ¿verdad? De qué es ese sueño que tenemos, cómo lo queremos enfocar y hacia dónde lo queremos llevar. Entonces, realmente agradecida con la experiencia. Creo que a pesar de ser un periodo, ¿verdad? Un periodo breve para todos los puntos que queremos fortalecer o que quisieron fortalecer desde la parte de finanzas, desde la parte de mercadeo, de ese propósito del proyecto, creo que de lo que mejor deja, ¿verdad? La experiencia es como esa pequeña inercia evolutiva, ¿verdad? Que me deja a mí de poder seguir avanzando en cada una de esas áreas. Entonces, realmente, resumido, fue una experiencia de mucha evolución y crecimiento del proyecto, de pensarme desde el momento que me inscribo hasta el momento de hoy y lo que sigue. El valor agregado, realmente creo que no puedo irme al valor agregado sin antes mencionar como el valor base que fue para mí el Yo Emprendedor, y creo que simplemente fue esa oportunidad de escucha, de espacio para presentar algo que simplemente puede ser un pequeño sueño, una pequeña idea, ¿verdad? Y lo puedes presentar de una manera tan equitativa, sin importar si es un proyecto de gestación o si tenés 5 años de estar en el emprendimiento. Entonces, realmente es un valor que cuesta en este momento, ¿verdad? Encontrar un espacio así de poder lanzarte a esa experiencia de emprendimiento. Y como valor agregado, creo que me llevo un abanico de posibilidades que realmente son impulsadoras o motivadoras para seguir en esto, ¿verdad? Un montón de posibilidades de conocer personas, instituciones, varios entes que realmente quieren tener una acción ante el cambio climático. Muy personalmente no conocía, ¿verdad?, que de todo este impulso en la parte de asesoría, acompañamiento, apoyos de inversiones, y todo esto lo hace a uno quitarse esa idea del emprendedor solitario que tiene que ir con retos día a día, ¿verdad? Sino es como esa sensación de sentirse un poco más acompañado, en específico en esta área del cambio climático. Y creo que eso es un valor que me llevo y agradezco, porque siento que voy saliendo del proceso muy motivada de continuar y muy motivada de impulsar a otras personas que uno en el campo y en la generación escucha que tiene muchas ideas, ¿verdad? Y ya poder decirle que hay personas e instituciones que realmente quieren impulsar esto,
es como una palabra de aliento. Y creo que el mayor ejemplo es este foro, estar acompañada aquí hablando con cada una de estas personas y profesionales de este nivel. Muchísimas gracias, Kelly. La verdad es que desde todos los aliados, tanto de GIZ como de Deloitte y Yo Emprendedor, estamos súper contentos de tenerte como ganadora de este premio, y además también que puedas dar la bandera hacia adelante para poder motivar a otros y a otras. Muy bien, dicho esto y contando un poquito la experiencia y el proceso, y también lo que mencionaba Pablo, no solamente de la relación con inversión de impacto, sino la importancia de generar más y mejores emprendimientos en este sector en específico, me gustaría dar la palabra a don José Sauma. Don José, como bien he comentado, es presidente de Yo Emprendedor, pero también socio de Mesoamérica. Y para don José le queríamos preguntar por qué Yo Emprendedor decidió incursionar, y más que Yo Emprendedor, por qué Yo Emprendedor en alianza con GIZ y con Deloitte decidimos incursionar en startups climáticas a través de la categoría en esta competencia de negocios, y la importancia de la alianza que hemos hecho en conjunto para acompañarnos de forma técnica con GIZ, que es de por sí un ente técnico que nos ha ayudado muchísimo, ha ayudado mucho a los emprendedores y emprendedoras, y Deloitte del sector corporativo, que también ha apostado muchísimo por este movimiento. Muchas gracias, Luis Daniel, y muchas gracias, Kelly, por inspirarnos con tu proyecto tan interesante, y Pablo por ese llamado a la acción que nos das con hechos tan importantes y tan urgentes. Yo creo que tal vez empiezo un poco con el sombrero de Mesoamérica y un poco la experiencia como inversionistas en este espacio, para contarles un poquito nuestra visión y caer al por qué siento que este tipo de espacios, como el que está generando Yo Emprendedor y en alianza con todos estos jugadores, son tan importantes, ¿no? Para nosotros, pues es evidente, y Pablo lo puso muy bien, el reto tan gigantesco que enfrentamos y el riesgo que enfrentamos como región por el impacto del cambio climático, ¿no? Y curiosamente vivimos en una región, países donde contribuimos relativamente poco a ser parte del problema, pero podemos ser de los más impactados si no se hace algo al respecto a nivel global. Y por otro lado, podemos ser una parte importante de la solución a algunos de estos temas, y yo estoy convencido de eso. No es el único reto que enfrentamos tampoco como región, ¿verdad? Necesitamos, además de hacerle frente a este tema, atacar temas como atención a la pobreza, atacar temas de inequidad, atacar temas de cambiar nuestro modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo tiene que tener un enfoque más sistémico, empezar a pensar en cerrar las brechas de infraestructura, en temas de energía, de movilidad, ese tipo de cosas, potenciar mucho más el tema de la agroindustria sostenible y promover proyectos de conservación, todos alineados con la agenda de descarbonización de nuestros países, ¿verdad? Entonces, yo estoy también bastante convencido que la única forma de realmente mover las agujas es cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y no podemos seguir haciendo solamente más de lo mismo, sino que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y tal vez comparto una experiencia ya como Mesoamérica también en el área de energía renovable. Nosotros empezamos hace 20 años a invertir en el sector. Cuando hicimos la primera inversión, era la primera planta eólica que se construía en América Latina. Era un proyecto pequeñito aquí en Costa Rica, y dedicamos a un equipo de gente extraordinario a buscar proyectos en toda la región. Iba a caballo a las fincas a poner torres de medición y a sacar los permisos para poder arrancar proyectos y a prepararse para poder participar en los procesos con una visión de ser, contribuir a cambiar la matriz energética de la región. Pero era en ese momento tecnología innovadora, realmente no estaba tan desarrollada como está ahorita. Acelerándonos a 20 años después, los costos de los paneles solares y las torres eólicas han caído 80-90%, ya la tecnología está totalmente probada,
ya hay grandes proveedores de capital haciendo proyectos importantes y realmente metidos en ese sector y contribuyendo a esa misma agenda. ¿Cuál es el problema? No es suficiente, por un lado, solo construir plantas eólicas y solares no va a ser suficiente, es una parte importante, pero no es suficiente. Y por otro lado, no tenemos 20 años para darle espacio a las siguientes tecnologías a que se desarrollen de esa forma tan gradual. Necesitamos ver cómo hackeamos ese proceso de aceleración de tecnologías como hidrógeno verde, como soluciones como transporte eléctrico como un servicio y con una modalidad de modelos de agricultura sostenible. Y yo creo que la única forma de acelerar esos procesos no solamente movilizando capital, sino movilizando y apoyando el talento, la creatividad y el empuje de emprendedores. Esa es la forma en la que realmente vamos a poder solucionar los problemas de fondo y realmente acelerar el proceso de desarrollo de las iniciativas que van a contribuir con esta agenda. Y es por eso, básicamente, que nosotros, desde un convencimiento absoluto de que de ahí van a venir las soluciones, apoyamos espacios como el de la competencia regional de Yo Emprendedor y tratamos de generar los aliados necesarios para que los emprendedores tengan su espacio de proponer sus ideas, de recibir el apoyo que necesitan, de acelerar su proceso de crecimiento, de conectarse con el ecosistema y de ser parte muy rápidamente de estas soluciones que van a contribuir a ese gran objetivo para el país, para la región y para toda la comunidad global. Entonces, me ilusiona muchísimo el tener a Kaylin acá y el tener por primera vez la categoría de impacto climático en la competencia, y creo que el llamado es a que muchos otros de los aliados que están acá también promuevan este tipo de iniciativas y se unan a este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, José. Súper claro, fuerte y claro no solamente la alianza con jugadores, que es súper importante, sino también el impacto que esto puede tener en los emprendimientos a futuro y en el presente también. Para eso también, justo una de las preguntas que tenemos es para María Gómez de Deloitte. María ha sido parte del equipo que ha estado acompañando esta categoría de emprendimiento climático. Y queríamos preguntarte, María, ¿cuáles son esos elementos de la estrategia de negocio de Deloitte, es decir, cómo un socio corporativo como ustedes han facilitado y permitido el involucramiento en iniciativas como la de categoría de emprendimiento climático en la competencia? ¿Cuáles han sido esos enablers que han hecho para ustedes como firma participar? Gracias, Luis Daniel. Buenos días para todos. Principalmente de nuestra parte, por parte de Deloitte, tenemos una estrategia a nivel global con metas y objetivos de cumplimiento muy claros para el 2030, que en este caso fueron como el motor para poder apoyar el emprendimiento. Debo aclarar también que nuestra estrategia incluye 4 temas importantes o programas importantes. Uno es totalmente alineado al tema sociales, que se llama el World Class. Uno de cambio climático, que es el 100% impacto hacia temas climáticos, Impact Everyday y All In, que ambos tratan de impacto día a día, en el día a día o impacto muy alineado a la diversidad, el respeto y la inclusión de nuestros colaboradores, pero más allá, estas metas de cumplimiento, de impacto positivo para el 2030, nos ponen en una posición de hacer y de cumplir sí o sí. Entonces es aquí a donde a nivel global tenemos que impactar a 100 millones de personas y específicamente en América Latina a 5 millones de personas. Entonces el apoyo en este caso, por ejemplo, a Yo Emprendedor, como un eje principal de nuestra estrategia de sostenibilidad global, que incluye emprendimiento, empleo y educación. El impacto que en este caso estamos generando es muy interesante porque estamos impactando a las personas, a los emprendedores como tal, y adicionalmente estamos colaborando con nuestras métricas de impacto hacia el cambio climático. Entonces, nosotros, más allá de alianzas globales que la empresa como tal tiene a nivel internacional, nosotros
nosotros y yo realmente creo fielmente en que el impacto debe ser local también. Tenemos que generar un impacto desde las diferentes oficinas de Deloitte en los diferentes países. Soy fiel creyente de estas alianzas locales y el actuar de la empresa privada definitivamente es un actor vital en el emprendimiento y en el quehacer, en la adaptación y la mitigación del cambio climático. Y si la empresa privada, como dice José, no apoya, definitivamente nos va a costar muchísimo, va a ser el doble del esfuerzo, y muy alineado también a la COP26 que acaba de terminar. Insisto, el actuar, el apoyo, la experiencia que la empresa privada puede aportar, más allá de un apoyo económico, sino un apoyo transversal, un apoyo con sus experiencias a nivel de negocio, de relacionamiento, de capacitación, eminencia, se vuelve vital en todas estas mejoras que requerimos como país. Y bueno, nuevamente, Kelly, muchísimas felicidades y bueno, y aquí estará siempre Deloitte de una u otra manera, que lo que los podamos apoyar, tanto a nivel país, a nivel regional y a nivel global, estamos a la orden. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, María. Y justamente lo que me gustaría para seguir la conversación, aquellas personas que nos están escuchando, hemos escuchado a actores o jugadores de, como decía don José, de diferentes sectores, digamos, tanto del sector de organizaciones como del sector privado, que tienen un rol muy importante en la construcción, no solamente de la categoría, sino del ecosistema emprendedor climático que justo se necesita. Para esto también me gustaría mucho dar la palabra a Jessie. Jessie es además también fue mentora de todos estos, de los emprendimientos, y queríamos preguntarte, Jessie, ¿qué tipo de transformaciones deben llevarse a cabo para crear esos espacios propicios para la innovación a través de startups climáticas? Y yo sé que tu expertise mucho también es en temas de política pública, entonces también yo sé que el espacio es muy limitado, pero preguntarte un poquito acerca de esas transformaciones que se necesitan para hacer esto posible que estamos comentando. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, muy en la línea de lo que están comentando todos, yo en el acompañamiento que di a cada uno de los emprendimientos vi que particularmente quizás una de las mayores transformaciones que necesitamos es que el tema de la acción climática sea compartido con una voluntad política al más alto nivel, es decir, una voluntad que más allá de la palabra se acompañe con acciones, planes, proyectos y programas que construyan una estrategia de país a largo plazo. Y en ese sentido, una gran diferencia entre cuando acompañamos quizás a ciertos emprendedores de otros países de Centroamérica, donde este acompañamiento quizás no se ha dado de una manera tan eficiente o tan en primer lugar como lo ha tenido Costa Rica en comparación, digamos, al ejercicio que hicimos con los emprendimientos a nivel nacional. Y particularmente quisiera detallar el gran esfuerzo o la gran transformación que significa para Costa Rica el tener un plan nacional de descarbonización que establece una serie de hitos al corto, mediano y largo plazo, generando justamente condiciones habilitantes para que haya una economía baja en carbono, ojalá 100% libre de los combustibles fósiles. Y en ese sentido, ese documento en particular ha establecido justamente esas transformaciones que usted me está comentando en este momento, y pasan por un proceso de educación y cultura, justamente para que haya una apropiación técnica, digamos, apropiada desde casi que el colegio, la escuela, de los conceptos que tienen que ver con el cambio climático y claramente asociados a todo el tema del ecosistema emprendedor. Pasa también porque se interiorice y se generen las políticas necesarias para una transición justa, es decir, que existan justamente los ecosistemas de emprendimiento, las transiciones necesarias en la empresa privada hacia generar empleos dignos y de calidad para aquellas personas que van a dejar de depender, que ahorita están dependiendo justamente de combustibles fósiles, hacia empleos justamente mucho más verdes. Y también pasa por todos los procesos relacionados también a diversidad e inclusión, reconociendo justamente que en todos estos procesos no podemos dejar a nadie atrás. Asimismo, pasa por todo un proceso de una transformación que se requiere de datos abiertos y métrica, no solo para que, por ejemplo, cuando tenemos que emprender, tengamos la información necesaria para entonces poder plantear bien nuestros negocios a partir de la mejor ciencia y técnica disponible. Y por último, plantea una transformación muy importante en todo lo relacionado con el financiamiento y la inversión justamente extranjera directa, porque plantea que Costa Rica debe posicionarse justamente como un pionero en la innovación y justamente ha identificado
como los temas más principales son justamente la movilidad eléctrica, la digitalización, todo lo que tiene que ver con data centers y almacenamiento de información, las ciudades inteligentes, la economía circular y la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, creo que estas son como los grandes temas que estamos trabajando en Costa Rica que ayudan justamente a potenciar esas transformaciones hacia tener un mejor ecosistema de la innovación y el emprendimiento en el país. Muchísimas gracias, Jessie, y súper buenos insights todos los que nos das, y súper clara, ¿verdad? Claro que esto daría para conversar sobre muchísimo tiempo, durante mucho tiempo, sobre esas transformaciones que tanto se necesitan, tanto compartidas como planteadas desde el alto nivel, como vos lo mencionas. Para cerrar este conversatorio que se nos ha hecho pequeño, pero a la vez también bastante conciso, me gustaría darle mucho la palabra a David Alfaro. Como les dije, David es asesor en temas climáticos y además también David representa a GIZ como host de este conversatorio. Y bueno, David, queríamos preguntarte cómo impulsar las startups climáticas desde los diferentes estadios de avance del emprendimiento a nivel regional y esta ruta emprendedora climática que se necesita tanto potenciar y que vos tenés súper claro para poder cerrar este conversatorio de qué es lo que se necesita y esos siguientes pasos que necesitamos como región y como país dar. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a todos y a todas los panelistas que están aquí conmigo. Realmente para nosotros como GIZ también es realmente un honor tenerles a ustedes acá. Y tal vez yo para ir cerrando me llevo tal vez la palabra urgencia, y eso queda claro también en las negociaciones de Glasgow de la semana pasada. Yo creo que estamos ante el reto más grande de la historia de la humanidad. No me da miedo decirlo de tal forma, yo creo que es así. Y para poder abordarlo necesitamos innovación, porque muchas de las grandes soluciones a los grandes problemas que nos trae el cambio climático realmente todavía no están en manos de la gente, o sea, no están a la disposición de la gente necesariamente para que este cambio se haga a la velocidad y en la medida que tiene que hacerse. Me gustó mucho lo que mencionó don José sobre el cambio del modelo de desarrollo, porque realmente eso es lo que estamos buscando, un cambio sistémico de la transformación de nuestras economías, de nuestras sociedades, porque no hay otra salida. O sea, no es por un tema de que yo creo en esto o no creo en esto, es que no hay otra salida y los datos, como lo mencionó Pablo, muy claramente están ahí y no podemos ignorarlos. Entonces, viendo este contexto, lo que nosotros hacemos desde la GIZ, y comentarles un poco, somos una empresa alemana o que trabaja por encargo del gobierno alemán, desarrollando proyectos de cooperación en diferentes partes del mundo, y en el caso de Costa Rica, por encargo del Ministerio de Ambiente de Alemania, trabajamos mucho en la agenda climática, apoyando al país en la implementación de estas metas tan ambiciosas que Jessie mencionó en el marco del Plan de Descarbonización, el Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas. Específicamente en el proyecto que me corresponde trabajar, que es Acción Clima, nos enfocamos mucho en el tema de financiamiento. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos y de los problemas que hemos identificado es por qué el financiamiento no está llegando de la forma que debería llegar a proyectos como por ejemplo el de Kaylin, digamos, que son claros, que ofrecen grandes y claras soluciones a los problemas más grandes que tenemos adelante. En esa medida nos estamos enfocando muchísimo en brindar apoyo técnico y también en creando espacios propicios para jalar a todos los actores del ecosistema, como un Yo Emprendedor, como Deloitte y como otros actores que sabemos que tienen mucho interés en trabajar en el área, pero que no necesariamente saben cómo hacerlo, que no necesariamente saben por dónde empezar, o no necesariamente saben cuáles son esos criterios, esas variables, esos conceptos que son centrales acá. Entonces, lo que hemos identificado es a las conclusiones primeras que hemos llegado viendo esto de hace unos 2 o 3 años hacia atrás, que empezamos con el tema de startups climáticas. Yo lo nombraría en 3, o sea, todavía nos estamos dando cuenta que el conocimiento todavía está muy concentrado. El cambio climático es un tema muy técnico todavía, y como lo decía Jessie, mucho de la estrategia a largo plazo tiene que empezar por educar desde los sistemas más básicos de educación de nuestros países, conceptos tan básicos como mitigación, como adaptación, como gases de efecto invernadero. Así como hoy nos adueñamos de estos aparatos, y esto hace 20 años no era una realidad, nos tenemos que adueñar de los conceptos de cambio climático igualmente, para realmente permear ese conocimiento en las bases de la sociedad, y que entonces soluciones como las de Kaylin no sean la excepción, sino sean la regla, digamos.
Nos hace falta capacitar a los actores del ecosistema. Eso ha sido parte del proceso que aprendimos con Yo Emprendedor y otros actores. Necesitamos que también ustedes entiendan estos conceptos de forma extendida y aplicable. Y necesitamos hacer sensibilización con los inversionistas para que entiendan que lo que presentó Pablo antes, o sea, las oportunidades de mercado y de negocio que hay acá son claras, pero que también les aporta una serie de positivos, digamos, o de elementos positivos a sus estrategias de inversión a largo plazo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos a trabajar? Y esto es más como un anuncio también para invitar a todas las personas que nos están escuchando. Queremos trabajar en mesas de inversionistas, queremos llamar a los inversionistas de la región y del país que estén interesados en este tipo de inversiones para que entendamos cómo canalizar mejor ese financiamiento de una forma más clara y ordenada. Queremos también llamar a los actores del ecosistema, como Yo Emprendedor, que es uno de los mejores, digamos, semilleros de ideas que hay en la región, pero también a otros que están en otros estadios de avance del emprendimiento, como incubadoras, aceleradoras de negocios. Queremos traer el conocimiento de la academia hacia la gente y hacer ese matchmaking entre todos los actores para que haya mejor articulación. Yo cerraría nada más diciendo que queremos hacer de Costa Rica y potencialmente más adelante de la región centroamericana un hub de innovación climática, un hub de startups climáticas para el mundo. Tenemos todo el potencial de hacerlo. Y entonces más bien la invitación es a que se nos unan, a que nos contacten y que trabajemos juntos en ese cometido. La GIZ va a estar acá para eso. Entonces muchísimas gracias por el espacio y te paso la palabra de nuevo. Muchísimas gracias, David, y qué bueno que más bien vos hiciste este cierre tan importante que se necesitaba y también tomaste mucho de las palabras de las personas expositoras, porque efectivamente en Yo Emprendedor hemos aprendido mucho del acompañamiento tanto de GIZ como de Deloitte en poder acompañar y guiar a las startups climáticas que lo necesitan y de ser el semillero que necesita la región, creo yo, para poder avanzar. Tengo aquí varias preguntas y la verdad es que me gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan para poder hacer algunas preguntas que tenemos en el Q&A y pues las lanzo en general o a veces puede ir en específico para que nos puedan ir respondiendo. Tenemos algunas primeras preguntas, Pablo, sobre tu exposición de inversión de impacto. Luis Pedro nos pregunta qué retorno es el que ofrece usualmente los bonos verdes por sector. Y si podés explicar, Lorena nos pregunta sobre los vehículos de inversión, específicamente, tal vez muy puntual para aprovechar otras preguntitas que tenemos por ahí. Sí, a ver, generalizar sobre un retorno de un bono verde es un poco amplio, depende del riesgo-retorno que estemos tomando en función del emisor y del país, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que el rendimiento que espera el mercado de un bono verde es similar al retorno que esperaría el mercado de un bono tradicional, ¿sí? En un principio, con eso se sale al mercado. Como yo les comentaba en la exposición, generalmente si esto se realiza si la oferta del bono verde se realiza a través de un mecanismo de subasta inversa, ¿sí? En donde a la medida que yo tengo más ofertas, la tasa de corte de ese bono verde baja, generalmente la tasa del bono verde tiene a ser más baja que la de un bono tradicional, porque si yo me guío por las últimas 5 o 6 emisiones de bonos verdes que han tenido lugar en América Latina, todas estas han sido sobresuscriptas, es decir, que ha habido más demanda que oferta de este tipo de instrumentos, ¿sí? Por lo cual depende, y también depende de la moneda, si lo estoy haciendo en moneda local, si estoy yendo a los mercados internacionales, ese es un poco el panorama general. El segundo punto es vehículos de inversión, hay muchos, ¿sí? O sea, se están armando, por ejemplo, hay fondos, por ejemplo, gubernamentales de inversión climática, ¿sí? Como el Global Climate Investment Fund, ¿sí? Como varios fondos privados específicos que están enfocados exclusivamente en inversión verde, tanto en equity como en mezzanine, como en deuda. Lo que quiero destacar es que no nos tenemos que restringir solamente a las emisiones, a las emisiones de deuda. También es muy importante el rol que puede jugar un inversor con foco en cambio climático, ¿sí? Desde una participación que usualmente es minoritaria en el capital de las compañías, ¿sí? Hay muchas empresas, y esto a mí me sorprendió, que todavía no saben o no terminan de entender cómo pueden
¿sí?, rediseñar sus estrategias de producción o sus estrategias de inversión para mitigar, por ejemplo, sus emisiones de dióxido de carbono. Y les voy a dar un ejemplo en el cual está trabajando Deloitte hoy, en el cual hay un paper publicado para el que lo decida leer. Les hablaba de ganadería, ¿sí? La ganadería es súper importante, obviamente, para nuestra región, y ni hablar para lo que es Argentina y el Cono Sur. La ganadería es el segundo sector más contaminante del sistema. Y mucha gente lo subestima y mucha gente lo trata de inclusive negar, ¿sí? Las emisiones de metano que producen las vacas en su proceso de digestión exceden realmente, bueno, el metano es uno de los gases más contaminantes por el tipo de molécula, bueno, no me quiero meter en grandes detalles. Lo que nosotros estamos trabajando hoy en Deloitte es en un sistema para dar vuelta, como dicen los españoles, la tortilla, ¿sí? Que a través de un esquema de pastoreo sostenible, ¿sí?, el pastizal sea capaz de capturar más dióxido de carbono del metano que se emite a la atmósfera. Entonces, yo año por año lo que puedo hacer es medir ese excedente de dióxido de carbono que capturé por encima de emisiones de metano y puedo armar un mercado de créditos de carbono, que eso es otra cosa en la cual estamos trabajando y es otro vehículo, en el cual el productor ganadero o el productor agropecuario pueda vender esos créditos de carbono en el mercado, generándole un ingreso adicional. Entonces es un ganar-ganar, porque tenemos ingreso adicional por venta de crédito de carbono, menores emisiones, ¿sí?, de gases de efecto invernadero al mercado, y por último, además, muchos mercados están, por ejemplo, en la ganadería, pagando precios adicionales por las certificaciones de carne carbon neutral, ¿sí? Por eso, en virtud de todo el debate en ganadería. Y me puedo explayar por un montón de proyectos adicionales, pero no quiero monopolizar la conversación, así que encantado de tocar más ideas y más proyectos offline. Simplemente les puse un ejemplo de algo de lo que estamos trabajando ahora. Muchísimas gracias, Pablo, y buenísimo que estén estas preguntas. Estamos llegando al cierre ya de esta sesión, de este conversatorio que justamente se nos ha hecho muy pequeño, pero a la vez muy conciso de todo lo que necesitamos abordar y desde el esfuerzo en Costa Rica para poder destacar emprendedores climáticos, emprendimientos climáticos. Y yo una de las cosas que me gustaría hacer como cierre es compartir una de las palabras que creo que fue Jessy y muchos de ustedes también mencionaron y replicaron en algún momento, es que esto es un espacio compartido, es un esfuerzo compartido. El reto y el desafío que tenemos hacia adelante, creo que puede ser posible llegar a tener soluciones planteadas siempre y cuando tengamos a aliados de diferentes, y a jugadores de diferentes sectores específicamente, tanto como lo ha sido esta alianza que hemos hecho entre GIZ, Deloitte y Yo Emprendedor, pero también queremos motivar a más alianzas en la región para que pues justamente utilicen el acompañamiento, la metodología y todo lo que hemos aprendido del expertise durante esta primera edición para poder replicar en sus países y para también invitar a más emprendedores climáticos que también justo están escribiendo en el Q&A de sus emprendimientos para participar de la siguiente edición de la competencia, que estoy seguro que seguiremos potenciando en conjunto con estos aliados en específico. Ya son las 10 de la mañana y bueno, sin más, yo quería agradecer muchísimo a GIZ por ser el host de esta sesión, de este conversatorio, y además también, como decía David, agradecer mucho a los diferentes actores, tanto Mesoamérica, Jessy, Pablo de Deloitte, María también y Kaylin de Viveros Inteligentes por apoyarnos en esta conversa sobre emprendimientos climáticos y la ruta hacia adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que tengan un muy lindo día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que fue súper interesante y totalmente atinado justo con lo que estamos viviendo en este momento. Así que muchísimas gracias y bueno, los invito a que se sumen a las charlas que siguen ahora hasta bueno, hoy y mañana, que son parte del FLI. Así que bueno, muchas gracias y obviamente seguimos en contacto y ojalá contemos con ustedes en la próxima edición, que ojalá no sea virtual y sea en persona. Así que muchas gracias y excelente todo el trabajo que hacen. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, cuídense. Hasta luego. Saludos a todos.